Filipenses capítulo 4, esos 2 versículos dice así, en el nombre del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Echando un pequeño vistazo, no muy corto, y hacia los versículos anteriores. Pablo nos hablaba ya en el capítulo anterior que vimos, los versículos anteriores, de regocijarse en el Señor siempre. Vimos que Pablo amaba a sus hermanos y los llamaba amados y deseados. También eran su orgullo porque decía que era su corona y su gozo. Y también les pedía estar firmes en el Señor. Y pedía a 2 personas que habían ahí, que sin ninguna duda, lo que Pablo nos va a manifestar ahora en estos 2 versículos, no se estaba dando en ellas porque había un problema en la iglesia, Pero Pablo lo corrige de tal manera, tan sencillo, que dice que sean de un mismo sentir. ¿Cierto? Hemos hablado esto y lo hemos explicado claramente. Por eso cuando a veces se habla de la unidad, ¿no es cierto?, se inventan muchas cosas para llegar a la unidad. Pero es tan sencillo porque ya está hecha la unidad, como se nos enseñaba siempre aquí, por el Espíritu Santo. Solo que a veces no tenemos el mismo sentir. Y ahí está el problema. Y cuando no tenemos el mismo sentir, el problema es que nadie quiere ceder en pro de una unidad, Y eso es lo que tenemos que hacer hoy. Bendito el nombre del Señor. Los llama compañero, ¿no es cierto?, fiel, y le llama a alguno a Clemente y a los demás colaboradores de él, ¿no es cierto?, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Le recalca que los que colaboran en la obra, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Que seamos siempre colaboradores, no estorbadores. Dios tenga compasión de nosotros. Y después de todo eso, pese a todos los conflictos y problemas que perjudicaban en la iglesia y que él estaba muy preocupado, dice, pese a todo esto, regocijaos en el Señor, siempre. Y para que quede claro que él no lo estaba diciendo solo por decirle algo, otra vez digo, regocijaos. Y ya sabemos, hemos estudiado esta carta, la carta del gozo, que cuando Pablo la escribió, él tenía gozo, pero no estaba en una situación de gozo, ¿no es cierto? Pero él escribió con gozo. Aleluya. Cuando, hermanos, está cimentado en la palabra y en el Señor, nada te quita el gozo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Después habla de vuestra gentileza, sea conocida en todos los hombres, de todos los hombres. No me acuerdo qué fue la palabra que dije que decía gentileza, que no era tan así como aparece ahí. Se me fue en este momento, la tenía. ¿Alguien se acuerda? Pero hable fuerte. Mesura, vuestra mesura. Tenemos que ser mesurados para hablar, que todos sepan de nuestra mesura. Que no seamos ni muy exaltados en el tiempo de la victoria, ni tampoco derrotistas cuando estemos a veces con problemas o en derrota espiritual, Que no seamos, ¿no es cierto?, puede decir en otra parte, el apóstol Pablo habla de las personas, sí parece que es el apóstol Pablo, de las personas de doble ánimo, que un día están arriba, otro día están abajo. Nosotros tenemos que ser estables. Cuando se está en el Señor, se mantiene una estabilidad. Cuando se está en el Señor, podemos disfrutar de una bendición grande y saber que esa bendición ahí llegó y mañana vendrá otra, ¿me entiendes? No quedarnos en el pasado. Y cuando no tenemos bendición, cuando parece que no hay nada, sabemos que ese Dios de las bendiciones pasadas es el mismo de las bendiciones presentes y que nos puede dar las mismas bendiciones o más grandes aún que las del pasado. ¿Amén? Nuestra fe tiene que estar ahí en la palabra del Señor. Y después le dice que de nada estéis afanoso, preocupado, ¿no es cierto?, angustiado. ¿Y de qué manera podemos librarnos de esto? A través de la oración.
y no sea conocida vuestras peticiones delante del Padre. Aleluya. ¿No es cierto? Conocida delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Aún en las situaciones más difíciles, hermano, cada vez que vayamos al Señor le damos gracias. Señor, gracias te doy porque pese a todo, Satanás no ha podido hacer más. Porque tú tienes el control. Aleluya. ¿Sí o no? Qué grande es nuestro Dios. Y entonces cuando estemos en el Señor y con acciones de gracia, pese a las situaciones difíciles, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué importante que esa paz del Señor guarde nuestros pensamientos. Porque Satanás ataca al cristiano en la mente, con espíritus derrotistas, ¿no es cierto?, que de tal manera nubla la mente del cristiano que ya pareciera que ese Dios que adora y que alaba ya no tiene ningún poder. Y nos olvidamos que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está con nosotros aún en medio de las más grandes dificultades y guardará nuestros pensamientos. Por eso dice nuestros pensamientos. No dejará cuando Satanás venga, mira, te tengo. Te dice, no, diablito, porque el Señor dice otra cosa. Muy diablazo te crees, pero Él es el Señor. Yo no te pertenezco a ti, tú no tienes autoridad sobre mi vida, yo le pertenezco a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él dice que nos guardará en perfecta paz a los que en Él confían. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Se goza por la palabra del Señor, hermano? Entonces empieza con las palabras que guardará nuestros pensamientos, hermano. En realidad, estos pasajes que vamos a leer están anexados a lo que vimos en la semana pasada, pero son dos pasajes que quise ver de manera diferente, más lenta, porque hay un montón ahí de palabras que son interesantes a analizar. Le dice que guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuándo serán guardados nuestros pensamientos? Cuando los tengamos en Cristo Jesús. Nos soltamos de Cristo Jesús y viene cualquier cosa a nuestra mente. Y Pablo lo dice de la siguiente manera. Por lo demás, hermano, aparte de todo esto que le estoy diciendo, hermano, dice, hermanos, todo lo que es verdadero. Hay una palabra interesante, ¿cierto? Todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Lo contrario a falso, ¿no es cierto? Significa que no es falso, no es indigno de confianza, sino que es digno de confianza. Que es algo sincero y que es algo real. No una realidad, no una irrealidad, perdón. ¿No es cierto? Eso es lo que Pablo dice. Todo lo que es verdadero. Ahora, para ser verdaderos, ¿dónde tenemos que estar nosotros? ¿El mundo es verdadero, hermano? En el mundo todo es falso. Todo lo que se busca es falsedad. Lo que se pretende mostrar es falsedad. Queremos impresionar a la gente, pero es algo falso. Es lo que no somos. Me acuerdo que una vez un hermano predicando aquí dijo, gastamos lo que no tenemos para comprar lo que no necesitamos, para impresionar a gente que no se preocupa por nosotros. Qué realidad, ¿no? Gastamos lo que no tenemos, la gente es falsa. Se compra el mejor auto porque mira al vecino, ¿cómo yo voy a hacer menos? Si yo tengo un auto menor, mi vecino va a pensar que estoy mal. Entonces tengo que comprarme uno caro, igual que el del vecino, para aparentar que tengo el mismo nivel socioeconómico, para que no me miren debajo del hombro. Pero es falsedad. A veces que hay gente que no tiene ni qué comer, pero aparenta que es otra cosa. ¿Me entienden, no? Por eso, como dijo ese hermano muy bien, gastamos lo que no tenemos para comprar lo que no necesitamos para impresionar a gente que nunca se va a preocupar por ti. Gózate con lo que tienes. Sé verdadero en el Señor. No aspires a más de lo que Dios te ha dado. Sí espera más de Dios, porque Dios siempre quiere que vayamos creciendo, pero no envidies lo que tiene el otro. ¿Me entiendes? Sé verdadero. Manifiéstate como eres. Cuando des un abrazo, si lo das,
Dalo con sinceridad. Cuando digas una palabra, dila con sinceridad. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que es verdadero. Entonces la única manera, hermano, de que nosotros seamos verdaderos es que vayamos a la fuente de lo verdadero. ¿Y cuál es la fuente de lo verdadero? La palabra de Dios. Aleluya. Si andamos en la palabra, seremos verdaderos. En su oración sacerdotal, Jesús dijo: Padre, tu palabra es la verdad, ¿cierto? En Juan 17:17. Y en el Salmo 19:9, David escribió: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y el Salmo 119:151 añade y dice: todos tus mandamientos son verdad. Entonces la Biblia es verdad, es verdadera, amén, porque Dios es verdad. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios la inspiró. Entonces pensar en todo lo verdadero significa leer, analizar, escudriñar, meditar en la palabra de Dios. Eso es. Seamos verdaderos, meditemos en la palabra del Señor. Todas estas cosas son maneras, ¿no es cierto?, de ver la verdad de las Escrituras en nosotros. Todo lo que está nombrando el apóstol que empieza a nombrar. Todo lo verdadero. Entonces analizamos lo verdadero. Satanás es falso, Jesucristo es el único verdadero. Él dijo: yo soy la verdad. No dijo parte de la verdad o una de las verdades. Dijo: yo soy la verdad. O sea, ¿quién es el verdadero? Uno solo. Jesucristo. Aleluya. Entonces, tengamos a bien tomar atención la palabra, porque es verdad. Y si es verdad, nosotros también tendremos que tomar atención a todo lo que es verdadero. No a lo falso, sino a lo verdadero. Ahora, todo lo honesto, sigue. Todo, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. La palabra honesto, para traducirla mejor del original, es algo respetable, algo honorable, algo moralmente atrayente, noble. Anoté estos epítetos, se me enredó la lengua. Estas palabras, mejor dicho. Anoté estas palabras para que veamos qué es lo que es honesto, solemne, digno de respeto. O sea, algo respetable, ¿no? La palabra zen, donde viene honesto, viene la palabra que significa reverenciar o adorar. En otros lugares del Nuevo Testamento describe el estilo de vida honorable que se les exige a los diáconos, a las diaconisas, ¿cierto? En 1 Timoteo 3:8, 1 Timoteo 3:11. A los ancianos, en Tito 2:2. Los creyentes no deben pensar en lo trivial, en lo temporal, ¿no es cierto?, ni en lo mundano, tampoco en lo vulgar y terrenal, sino más bien en lo celestial. Aleluya. Eso es lo honesto. Todo lo que es digno de admiración, adoración y alabanza. ¿Por qué está ligado a la alabanza lo honesto? Porque Dios no recibe otra alabanza si no es del corazón sincero. Por eso está ligada a la palabra honestidad. Por eso cuando la Biblia dice: levantad manos santas, sin iras ni contiendas, ¿cierto? A veces hay iras y hay contiendas entre la gente y cantamos coros como: levantemos manos santas, y cerramos los ojos. Parecemos ángeles, nos faltan las alas y la aureola en la cabeza y nos transformamos en santos. Y estamos llenos de conflictos y problemas. Bendito el nombre del Señor. O sea, lo honesto, lo respetable. Todo lo justo, dice, ¿no es cierto?, la tercera palabra. O sea, recto. Y recto tanto para con Dios como para con los hombres. Recto, rectitud. Una sola manera de caminar. Del verbo, ¿no es cierto?, griego dikaios, justo. Es un adjetivo y describe todo lo que está en perfecta armonía con las normas de Dios, que son eternas e inmutables. Dios es justo e inmutable. Aleluya. Estas normas están reveladas ¿dónde, hermano? En la Escritura. Entonces, ¿en qué debemos pensar para ser justos? En cosas que estén en armonía con la ley del Altísimo, con la ley de Dios, con la ley de Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo puro. Cuarta palabra. Se refiere a un carácter elevado, moral. A eso se refiere, todo lo puro.
en la vida de una persona, puro. Describe lo que Dios en las Escrituras define como santo, ¿no es cierto? Bendito el nombre del Señor. Puro, sin mancha. En 1 Timoteo 5:22 se traduce libre de pecado. O sea, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo justo, todo lo puro. Entonces los creyentes deben purificarse a sí mismos porque Jesucristo es puro. Y para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Volver a la palabra. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Si estamos hablando de pureza, con guardar la palabra. Ah, pero este mandamiento es solo para los jóvenes. ¡Qué bueno! Los viejos estamos libres. No, hermano. Quien quiere guardarse, quien quiere limpiarse, guarde la palabra. Aleluya. Todo lo puro, todo lo amable, ¿no es cierto? O todo lo admirable, o grato de contemplar, o considerar, ¿no es cierto? Amable. Es una palabra que solo aparece, hermano, aquí en el Nuevo Testamento. Aquí. Dice que otra traducción podría ser dulce, benigno, generoso, paciente. Qué bueno, hermano, cuando usted va a una ventanilla y encuentra una persona generosa, una persona paciente, una persona amable. Y no lo tratan como si usted fuera una basura. Bueno, ¿cierto? Pero la Biblia aquí le está hablando a la iglesia. Todo lo amable. Amable nuestro trato. Podemos pensar muy diferente en muchas cosas, pero podemos ser amables. Si usted no va a pensar igual que yo en muchas cosas, yo tengo otra manera. Me gustan otros colores, me gustan otras comidas. ¿Ah? ¿No es cierto? Pero eso no indica que no seamos amables entre nosotros. Un trato digno, un trato de cristianos, amados hermanos. Yo he visto gente, y hasta en el cuerpo pastoral se lo digo, con tristeza. Y años. Y pasan al lado dos personas y se saludan. Casi se comen. Y los veo en otra reunión y otra vez el mismo saludo, y pasan los años y pasan los meses, el mismo saludo. Seamos amables. Obviamente, hermano, para ser amable tenemos que tener a Cristo en el corazón. Porque Cristo era amable, ¿o no? Generoso. Por eso los creyentes deben centrar sus pensamientos en la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice que es agradable, afable y grato ante Dios. Aleluya. Qué lindo es pensar en la palabra de Dios, porque podemos llenarnos de estas características que el apóstol dice. Y dice, todo lo que es de buen nombre. No lo dice también la Reina Valera, una traducción mejor, de buena reputación. Todo lo que sea digno, hermano, todo lo que de buena fama, dice, que también ha sido traducido en otras versiones. También esta es una palabra que aparece solo aquí en el Antiguo Testamento, en ninguna otra parte. Algo que goza de gran estima, que goza de buena reputación. Por eso tenemos que leer la Escritura. Porque la palabra de Dios nos eleva a un pensamiento más elevado, a un pensamiento diferente. Pensamiento que nos allega al Señor. Aleluya. No se olvide que Pablo terminó la parte anterior en el capítulo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Yo les he enseñado a ustedes bíblicamente, así teológicamente, no se puede separar la mente del corazón. Son algo que están insertos en la palabra. Mente y corazón. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y todo esto, hermano, que hemos hablado, si hay alguna virtud, se refiere también a la excelencia moral de la vida del cristiano en todos sus aspectos. Si hay alguna virtud, si alguien dice, ¿no es cierto?, si usted ve algo que sea digno de ver, de imitar, si hay algo digno de alabanza, dice, o algo que merece ser, ¿no es cierto?, adorado, exaltado. Y eso es que Jesucristo es Dios, no hay otra. Pero puede que haya alguna cosa también que sea digno de encomio, de alabanza, por eso Pablo lo dice. Puede que haya algún hermano, ¿no es cierto?, que en la iglesia sea digno de alabanza por su actitud, por su manera de colaborar, por su manera de ayudar, por su fe, hermano, que le conocemos, o de repente por su positivismo en las cosas. Se fija que hay gente que
es positiva. Podemos decir, a ver, pongamos como ejemplo el trabajo que estamos haciendo en la iglesia con los hermanos. Hay muchos hermanos que no pueden subirse a un andamio y no pueden hacer este trabajo porque no lo saben hacer. Pero son positivos. Dicen amén, qué bueno que lo están haciendo, qué lindo que está quedando. Positivo. ¿Entiende? A mí me llamó la atención un día que predicó una de mis hermanas, no de mis hermanas en la carne, sino de mis hermanas en Cristo que están aquí, y dijo, algunos se enojan porque no se trabaja y se enojan porque se trabaja. Dije, Señor, ojalá que mi hermano no haya escuchado nada por ahí, algo que no sea tan amable, ¿no es cierto? Bueno, pero el Señor conoce todas las cosas. O sea, Pablo exhorta en resumen lo siguiente: si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, ¿no es cierto?, en esto pensad. Si hay algo que vale la pena, hermano, que a ti te llama la atención, en eso piensa. Lleva todo lo que es tuyo, tus pensamientos, tus deseos, los anhelos del corazón a la Escritura. Piensa como Cristo. ¿Me entiende? Bendito sea el nombre del Señor. Si tenemos la palabra en la mente y el corazón, no vamos a errar. Cuando erramos es cuando hemos olvidado la palabra. Le estamos dando atención a otras cosas y estamos llenando la mente y el corazón con otras cosas. Y ahí vamos a errar. Ahí no vamos a tener paz, como dice el apóstol. Vamos a perder la paz. Pensemos en la palabra. Así que la clave, hermano, en suma, para tener un pensamiento así, tener una vida recta, sencillamente, si ser pensamientos piadosos, es como el sabio Salomón dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, por siempre y para siempre. Algunos dicen que esto le llaman la regla de oro. Todo esto que Pablo mencionó aquí sería la regla de oro en la vida práctica de un cristiano. Una lista completa, ¿no es cierto?, de situaciones buenas que deben estar en cada cristiano y que es digno de alabanza. Noté algunas cosas para no olvidarme, que la semana pasada se me escaparon algunos detalles. Estuve preparando esto. Aleluya. Entonces Pablo le decía, ¿no es cierto?, a los santos, en lo que le acabo de decir yo, que Dios guardaría sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Si hacemos estas cosas, estamos en Cristo Jesús. Pero no está de más recordarle, por eso lo hace, que nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad en el asunto. Porque si tú tienes otro pensamiento, el Señor no te lo va a venir a quitar a la fuerza. El Señor te va a ayudar cuando tú empieces a estudiar la palabra, a leer la palabra, el Señor comienza a renovarte. Por eso la Biblia dice, renovado, conforme a la renovación de... ¿Se acuerdan del pasaje? ¿Cómo dice la palabra? De vuestro entendimiento, ¿no es cierto? Conforme a la renovación de vuestro entendimiento o nuestro razonamiento. Entonces, el comprender está aquí en la mente, en el pensamiento. Cuando nosotros somos renovados por la palabra, vamos a ser renovados en nuestro entendimiento, en nuestros pensamientos. Aleluya. Así que si quieres ser guardado puro, guárdese en la palabra. Aleluya. Linda la palabra del Señor. ¿Nos habla algo esta noche? Amén, aleluya. Ahora, Pablo les enseña, está en la parte de la enseñanza, y ahora viene y les exhorta. Pablo, hermano, tenía un talante moral, una talla moral que yo creo que no ha tenido ningún otro hombre de Dios. O tal vez sí, porque a veces, ¿no es cierto?, nos quedamos cortos. Hay muchos hombres de Dios que han habido en la historia de la iglesia que nosotros no los conocemos, ni los conocimos tampoco. Conocemos a los padres de la iglesia, que fueron tremendos en fe, Tertuliano, ¿no es cierto?, tantos otros que murieron por la causa de Cristo. No sabemos, pero ellos aprendieron de Pablo, en la primera generación de cristianos. No lo sabemos, pero yo creo que Pablo es el que tuvo la mayor talla moral, ¿no? Porque lo vemos a Pablo y no encontramos en este hombre alguna cosa
qué recriminarle. Él mismo se recrimina solo. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo. Qué tremendo, ¿no? Pero Pablo no es orgulloso cuando dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Se fija, no? Porque si Pablo lo hubiese dejado ahí, ser imitadores de mí, hermano, imítenme a mí. Ahí habría orgullo, ¿no? Un dejo de orgullo. Pero él dice, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo imito a Jesucristo. Aleluya. Y el único digno de imitar es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Pablo aquí dice, lo que aprendisteis de mí. Lo que aprendisteis de mí. Discípulo. La palabra esta aprendiste viene de un sustantivo matetes. Es divertido el griego, cuando uno estudia el griego, ¿no? Salen unas palabras muy divertidas. Matetes, discípulo, de enseñanza. Lo que aprendiste, o sea, nosotros aprendimos porque somos discípulos. Aprendemos de alguien, aprendemos del Señor, nos enseña el pastor, nos enseña el instituto teológico, aprendemos, estamos en constante aprendizaje. Dice que se refiere a la enseñanza, al aprendizaje, a la instrucción y a la disciplina. O sea, lo que aprendiste de mí, lo que yo te enseñé, lo que aprendiste de mí, lo que yo te instruí, lo que yo te discipliné. Pablo aquí alude a su instrucción y discipulado personal que él hizo a los filipenses. No se olvide que Pablo amaba a esa iglesia, lo vimos desde el principio, con un amor especial. Porque esta iglesia se preocupó de Pablo en los momentos más difíciles, no lo abandonó. Cuando Pablo fue, ¿no es cierto?, era acusado por los judaizantes y se deleitaban por la situación que estaba pasando Pablo. Seguramente los otros titubearon, pero los filipenses no. Los filipenses decían, conocimos a Pablo. Nos instruyó, nos enseñó, sabemos quién es Pablo. Sí, está allá en Roma, lo tienen ahí encarcelado, pero nosotros le vamos a mandar dinero para sus gastos. Y se preocuparon de Pablo todo el tiempo. Pablo amaba a la iglesia de Filipo, pero no por el dinero, hermano. Porque el Señor lo dice más adelante, que ha aprendido a vivir tanto en abundancia como en escasez. ¿Me entiendes? Y no quiero irme para ese lado porque eso viene después, porque después justamente que terminemos estos dos versículos, comienza Pablo con lo que es, ¿no es cierto?, ya las dádivas de los filipenses. Un mini título que aparece en la mayoría de las Biblias. No es que la Biblia lo separe así. Eso se le puso cuando se hizo la Biblia, para separar los temas. Dádiva de los filipenses. Viene después y empieza a reconocerle todo lo que yo les estoy diciendo, lo que los filipenses se preocuparon de él en circunstancias difíciles. Pablo había enseñado, por eso le dice lo que aprendiste. No solo enseñó públicamente, sino que iba por las casas enseñando. En Hechos 20:20. Y los hermanos se acordaban de Pablo cuando los había enseñado en su casa. Pablo no iba a la casa a tomar once para copuchar, para chismear. Pablo iba para enseñarles, ¿entiendes? Y por eso se acordaba y por eso tenía la autoridad moral de decirle, lo que aprendisteis de mí y recibisteis. Aleluya. Él había comunicado a ellos las verdades, ¿no es cierto? Se las transmitió, como le dijo a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. ¿Ve? Pablo no solo quería que lo invitaran a él, sino que el evangelio corriera, hermano. Oiga, hay gente, hermano, yo he conocido últimamente que no hay nadie que le pueda enseñar nada. Lo saben todo. ¿En serio? Yo he estado en cultos hermosos, he predicado gente sencilla, Dios los ha bendecido, los ha usado, pero ellos, sí, tuvo buen mensaje, pero hubieron algunos errores teológicos ahí. Como si a Dios le importara mucho sus errores teológicos. No disfrutan con la palabra. Todos los demás dicen amén. O sea, podemos deducir que esa persona es tan orgullosa que si nosotros le dijimos amén a un mensaje, por sencillo que sea, en que nos gozamos porque éramos ignorantes. Porque se estaban cometiendo errores teológicos. Bueno, Dios tenga compasión, hermano, de nosotros.
Que nos libre el Señor del orgullo, de la vanidad. Lo que aprendiste. Después le dice, lo que recibiste. Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de lo que le dijo a Timoteo. ¿De dónde había recibido la enseñanza Timoteo? De Pablo. ¿De dónde hemos recibido la enseñanza nosotros? De la palabra. ¿Pero quién nos enseñó? Nuestro pastor que partió a las mansiones de gloria. ¿Seríamos necios, soberbios, orgullosos? No, si él no nos enseñó. Andan teólogos por todos lados hoy día. Nosotros recibimos una enseñanza y fue buena enseñanza y no hemos quedado en esa enseñanza y seguiremos profundizando, aprendiendo más a través de esa enseñanza. Que vale la pena mantenerse en la enseñanza correcta, amado hermano. No dejarse impresionar por las situaciones del momento. Como yo le decía en un mensaje hace algunos días, o el domingo, hoy día, hermano, la alta crítica y la teología moderna se ha enquistado en los centros teológicos. Están dentro, con mucha astucia. Y los jovencitos que envían las iglesias a estudiar para el pastorado van ahí y escuchan a estos ministros de Dios. Y de repente salen hablando cosas completamente erradas. La iglesia, sobre todo la iglesia pentecostal o la iglesia, hermano, a mí me carga hablar de eso de hacer separación de iglesias bautistas, pentecostal. Sí, por nombre, porque vienen de una línea. Pero la iglesia de Cristo, hermano, por casi 200 años, del tiempo del avivamiento hasta acá, ha mantenido una línea. ¿Cuál es? Predicábamos el domingo, el rapto de la iglesia. Cristo viene por su iglesia, ¿cierto? Pero hoy día, hermano, usted aunque no lo crea, saluda a sus hermanos, habla con ellos, tiene comunión y de repente se mete en estos temas y se da cuenta que le están enseñando. Ellos creen que se van a quedar aquí hasta la mitad de la gran tribulación siquiera. ¿Cómo Satanás ha ido permeando? Una nueva manera de interpretar el evangelio, dicen los teólogos. Oh, Dios tenga compasión de nosotros. Dios nos libre, hermano, de que nuestros púlpitos sean tomados por lobos con piel de oveja. Dios tenga compasión de nosotros. Para eso, ¿cómo tenemos que defendernos? Con la palabra. La palabra. Así que lo que recibisteis y lo que aprendisteis de mí, pero no solo eso, sino que lo que oísteis, los filipenses no podían negar lo que Pablo les había enseñado y lo que Pablo les había regalado, o sea, lo que había recibido, lo que habían recibido de él. Pero ahora habla lo que oísteis, no solo lo que yo les di, sino lo que se decía de mí. ¿Me entiende? Lo que oísteis. No solo de la boca de Pablo, sino de los hermanos que decían, estuve allá con los Gálatas, o estuve acá, ¿no es cierto? Estuve allá en Colosa, y el apóstol Pablo estuvo ahí, me encontré ahí, y estuvo enseñándonos, y esto escuché, esto dijo, lo que oíste. Pablo había mantenido, ¿cómo le podemos decir a esto? Se había mantenido en el mensaje, no lo había cambiado. Estaba ahí. Así que lo que oísteis de mí, una faceta en el tema de Pablo, habló acerca de lo que enseñó a los filipenses, cómo Dios se lo reveló. Aquí alude, ¿no es cierto?, los filipenses habían oído de otras personas acerca de él. Su reputación, intachable. Dios tenga compasión de nosotros, ¿cierto? Intachable. Y ellos sin duda habían oído acerca del carácter, el estilo de vida, la predicación de Pablo. También debían imitar las virtudes por las que el apóstol había alcanzado este reconocimiento. La manera de actuar. Yo a veces me quedo con la boca abierta, con hombres que son siervos de Dios. Yo no voy a desconocer a nadie que sea un siervo de Dios, porque es Dios quien llama y el que nos va a llamar a cuenta es Dios. Es el que va a juzgar su obra. Y de repente actuar sin temor, de una manera igual que los mundanos. Es triste. Pero el Señor nos habla hoy día que debemos recordar lo que oímos. Pero no solo lo que habían oído de Pablo, sino lo que personalmente habíamos visto. Lo que habían visto los filipenses de Pablo. Recordar a los filipenses lo que vieron en él. Pablo recurrió a esa experiencia, ¿no es cierto?, directa que tenían con él.
Lo habían conocido, ¿no? A Pablo. Habían estado con él. Ellos habían observado su carácter durante la estadía del apóstol. Cuando estuvo con ellos en Filipos, les enseñó. Lo convidaron a Pablo a su casa y Pablo ahí estaba hablando del Señor. Vieron su carácter recto. Lo vieron en Jerusalén o lo vieron cuando estuvieron con los hermanos, cuando la iglesia empezó a extenderse. Y lo vieron cuando corrigió a Pedro. Y cuando vamos a las partes del original, la corrección de Pablo a Pedro, hermano, alguien podría decir, fue sin amor. Así se habla en estos días. Fue legalismo. No, porque a Pablo, si había algo que le molestaba, era la hipocresía. Y le sirvió a Pedro porque Pedro después fue otra persona. No podemos ser así, mire, hermanito tanto, hermanito aquí, hermanito allá. Lo invitaban los hermanos a Pedro a tomar oncecita, cafecito. Y después cuando llegaron los de Jerusalén, Pedro se apartaba, como que no se había contaminado con ellos porque eran gentiles. Y Pablo le dice, es de condenar. Es una palabra bastante suave cuando usted va al original. Pero así lo tradujo la Reina Valera. Es de condenar lo que Pablo, el hermano Pablo hacía. ¿Y cómo fue Pablo? ¿Fue por las casas diciendo Pedro es hipócrita? Se agarró a Pedrito, le dijo, hermanito Pedrito, te amo mucho, ven para acá, tenemos algo que conversar. Y se lo dijo en su cara. Así es. ¿Qué dice la Biblia? Si hay algo que no te gusta a tu hermano, piensas que está mal, anda y habla con él. Si tú crees que tiene una razón, anda y habla con él. Y si no te escucha y tú crees que anda en algo malo, toma 2 o 3 más. Si no te escucha la primera, y anda. Y si pues con eso, ¿qué dice? Dilo a la iglesia. Y si ya el hombre no cambia, ¿qué dice? Tenlo por gentil. ¿Qué es lo que es eso? Mundano. O sea, ya no es nada. Aunque venga a la iglesia, ¿me entiendes? La Biblia está en clara, hermano, pero es fuerte, pero es así. Porque estamos tratando con nuestras almas, con la salvación que Dios nos dio. Lo que visteis en mí, ¿no es cierto? Las normas que Pablo predicaba, podía exhortar a los filipenses y los filipenses podían imitar la conducta de Pablo. Ahora, fíjense ustedes que los 2 primeros verbos, ¿no es cierto?, que Pablo le dijo, ¿no es cierto?, que era aprendisteis y recibisteis, tiene que ver con lo que Pablo le enseñó. Aprendisteis de mí, recibisteis de mí. ¿Entiendes? Y los otros 2 verbos, con lo que Pablo practicaba. Oísteis de mí, visteis de mí. Con lo que Pablo practicaba. Y que la gente podía ver que Pablo practicaba. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué Pablo nos exhorta, hermano? Porque, oiga, hermano, qué lindo aprender la palabra de Dios, ¿eh? Como Pablo le enseñaba a los filipenses, ¿cierto? Qué buena la iglesia tiene que haber sido, ¿cierto? Pero Pablo le enseñó a primera mano. Hermano, lo que Pablo está enseñando nos está enseñando a nosotros hoy día el Señor. A nosotros. Si estas cosas no están de más, las necesitamos en nuestra vida. Cualquiera que diga yo no necesito estas cosas es un hipócrita. Necesitamos estas cosas en nuestra vida. Lo necesita la iglesia, hermano. Si no, no habría esa desunión que hay. Yo les estaba invitando a ir ahora a celebrar el culto de la Reforma. Y seguramente algunos no querrán ir porque si no se canta lo que yo quiero o si no se toca como yo quiero. Y ahí tiene que estar, ¿no es cierto?, la persona encargada y haciéndolo ceder. A mí me toca colaborar en la música siempre y hablando con los jóvenes, sobre todo, que son tan impulsivos. Hermanos, sí, en su iglesia tocan así, pero ahora le vamos, es un culto para toda la iglesia, no para la iglesia de ustedes. Y ahí algunos se enojan igual. ¿Por qué no lo hacen así? Y Satanás se ríe. Así que vayamos con el mejor ánimo a adorar a Dios ese día. Porque si hacemos estas cosas, hermano, mire lo bendito. Si hacemos, dice, lo que recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced.
Si hay algo digno de imitar, imitemos lo bueno, no lo malo. Aleluya. Si hay algo digno de imitar, imitemos lo bueno. Si hay algo de buen nombre, en eso pensemos. Si hay algo que le produce, ¿no es cierto?, bendición a su vida y le puede producir bendición a otro, en eso estemos. Y veamos si está de acuerdo a la palabra de Dios. Si está de acuerdo a la palabra de Dios, amén. Vamos confiados hacia adelante. Porque si hacemos esto, hermano, dice, el Dios de paz. Aleluya. Tenemos un Dios poderoso. Y tenemos un Dios que es paz. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Aleluya. Tenemos un Dios de paz. De paz. El mundo está clamando paz. El mundo está pidiendo paz. Tal como la Biblia lo dice. Hermano, ¿cuál es el eslogan hoy día de las naciones? Lo que la Biblia dice, paz y seguridad. No tienen paz y no tienen seguridad. Estamos viendo un tremendo conflicto que puede escalar. Hoy día escuchaba que una persona fanática en Francia con un arma llegó y mató a otro. Supuestamente no saben si es apoyando alguna de las dos causas. No hay paz. En el lugar que tú menos piensas aparece un loco poseído por el diablo y hace una desgracia. Y la gente anda asustada. No hay paz. No hay paz. Pero nosotros tenemos un Dios de paz. Y tenemos paz. Y en medio de todo lo que sucede, sabemos. ¿Por qué tenemos paz, hermano? Porque vamos a la Escritura y sabemos que Dios tiene el control. ¿Quién tiene el control, hermano? El Señor. Aleluya. Ese Dios que nos da paz, ¿cómo nos dará paz? Estando con nosotros. Estará con vosotros. Y el Señor dice que cuando iba a mandar su Espíritu para que esté en nosotros, sí, ¿no es cierto? En vosotros y en nosotros. O sea, dentro nuestro. Porque usted tiene paz, porque el príncipe de paz está en usted, a través de su Espíritu Santo. Aleluya. ¿Tenía razón Pablo, hermano, de exhortar la Escritura así? Tenía razón. Sí, cuando nosotros a veces estamos con algún conflicto, problema y no tenemos paz, es porque nos hemos olvidado de leer la Escritura. Y antes el tiempo en la presencia de Dios con esos himnos. Honra y gloria al Padre eterno, que dio a su Hijo unigénito para salvar. Más que victoria tenemos en ti, cantamos. Ahora, hermano, estamos en la guerra. La vida del cristiano es una guerra y no con cualquiera, es contra los poderes de Satanás. Pero vamos a resistir en Cristo y después de la vida, aquí en esta tierra, por siempre reinaremos, aleluya, con el Señor. Bendito sea su nombre. Qué lindo es meditar las canciones, hermanos, que cantamos o las alabanzas que cantamos, ¿no? Qué lindo es cuando lo podemos meditar. Así es, mi amado hermano. El Dios de paz estará con vosotros, el Dios cuyo carácter es paz, el dador de la paz. Pablo usa este título que es uno de los predilectos para hablar de Dios. El Dios de paz estará con vosotros. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Nos recuerda que quienes están, ¿no es cierto?, y piensan en el Señor y sus pensamientos, sus actos piadosos estarán guardados. Aleluya. Por la paz de Dios, por el Dios de paz. Esa presencia de nuestro Dios de paz es principal, hermano, para obtener la fuerza, para avanzar en este mundo, la fortaleza, para tener tranquilidad, para tener contentamiento, que es un contentamiento necesario para nuestra estabilidad espiritual. Estabilidad espiritual, como le decía delante, estable, algo que no se mueve fácilmente, algo que es estable. Algo que es estable, bien hecho, bien construido, puede incluso soportar un terremoto, lo demás caerá, pero si es estable, va a soportar. Se va a mover un poco cuando viene la tribulación, cuando viene el problema, pareciera, pero tiene estabilidad. Porque está en Cristo, aleluya. Y nosotros, hermanos, no somos de los que construimos en la arena. ¿O usted construye en la arena, hermano? ¿Qué es construir en la arena? Con esto vamos terminando.
Construir en la arena, hermano, es poner nuestra confianza en todo lo que no sea Dios. De repente podemos tener, o usted puede tener, una abultada cuenta bancaria, ¿no es cierto? Con varios millones, 100 millones. Oh, estoy bastante bien asegurado. Y de repente le hacen una trampa, como hoy día, en las cuentas bancarias, y de repente va a mirar y tiene 0. Se le terminó su confianza, su estabilidad. ¿Me entiende? Entonces la gente dice, si me enfermo, tengo plata para ir a la clínica. Me van a atender rápido. Y de repente se enferma y no tiene plata. No hay dinero. Va a tener que confiar en la paz de Dios. Y que Dios abrirá puertas en su tiempo. Aleluya. ¿Sí o no? Bendito el nombre del Señor. Confiar en los estudios. O confiar en un grado académico. O confiar en un buen trabajo, hermano. En un momento se nos cambia la vida. En un momento, en el mundo todo cambia en un momento. Nada es estable. Pero lo lindo es que nosotros tenemos paz porque hay algo que está en nosotros que sí es estable. Y permanece para siempre con nosotros. Con terremotos, sin terremotos, con tsunami, con quemazones, con lo que venga, hermano. Eso que es estable está con nosotros. Es nuestro Jesucristo, es nuestro Señor. Es nuestro Salvador, aleluya. Digno de gloria, de alabanza y de adoración. Bendito el nombre del Señor. Qué lindo es sentir su presencia. Yo no soy muy emocional, pero me acuerdo de un himno antiguo que decía, qué bonito es sentir su presencia. Para cantar, llorar y orar. Somos latinos, tenemos que ponerle el lloriqueo. Para cantar, llorar y orar. Pero es cierto, a veces el Señor nos hace llorar de gozo y de alegría. Yo he llorado de gozo y de alegría. No me lo paso llorando, pero a veces he llorado de gozo y de alegría. Ha venido el Señor sobre mi vida. He tenido unas experiencias tan preciosas, hermanos, con el Señor. El Señor le cambia a uno la visión en todos los aspectos. Qué lindo es sentir la presencia del Señor. ¿Y cuándo lo vamos a sentir? ¿Cuándo tendremos paz? Cuando hagamos estas cosas que el apóstol Pablo nos recomienda a nosotros hoy día. Hace casi 2000 años atrás lo hizo la iglesia de Filipo. Ahora ese mensaje es para nosotros. ¿Fue bendecido con la palabra, hermano? Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Si es así, se irá con paz en su corazón. Pongámonos en pie y demos gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre, por esta preciosa consideración de tu palabra. Por este pequeño estudio, Señor, de estos 2 versos del libro de Filipenses. Cómo, Señor, tu Espíritu Santo nos enseña, nos exhorta a través de las palabras de tu siervo Pablo, y son tan eficaces, Señor, y es tan poderosa como hace 2000 años. Producirá en la vida del creyente lo mismo que produjo en los filipenses. Basta solo con aceptar, con recibir y con honrar tu palabra. Te agradecemos, sigue con nosotros, queremos seguir exaltándote, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén.